Tony, qué bueno que estés con nosotros, bienvenidos. Pues hoy quiero hablarles sobre un tema que lo llamo Jesús el Salvador. Jesús el Salvador, acompáñame a orar. Padre Santo, cuánto necesitamos de ti. Te pedimos que traigas revelación a nuestras vidas, Señor, que hoy tu palabra caiga en buena tierra. Disponemos nuestros corazones, los ponemos en tus manos para que esta palabra, esta semilla que hoy es sembrada, caiga en buena tierra. Gracias por la lluvia física que has enviado hoy, pero te pedimos que la lluvia de tu Espíritu Santo riegue esta semilla que hoy se siembra. Yo te pido, Señor, que tú te hagas cargo de todo lo que aquí suceda, desde el equipo de sonido, desde el equipo de transmisión, para que tu palabra pueda alcanzar a donde deba llegar, a donde tú la has enviado hoy, Señor. Pero en especial yo te pido por cada persona que está hoy aquí, que venga una revelación fresca de ti, Señor. Renueva nuestra mente, háblanos, que nuestra fe aumente en este día, que crezcamos en tu conocimiento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Miren, hoy vamos a pasar la mayor parte del tiempo en Lucas capítulo 7 y 8. Así es que busquen en sus Biblias, pongan un separador ahí. Lucas capítulo 7 y 8 vamos a estar ahí. Y hoy quiero hablarles en este tema Jesús el Salvador. Vamos a ver 4 aspectos de la salvación, o 4 cosas que Jesús provee como Salvador. Solo antes, hago un paréntesis, quiero que veamos 2 pasajes de la Biblia que están en Romanos 10. Ahorita vamos a regresar a Lucas 7 y 8. Vamos a Romanos 10, versículo 9. Quiero que veamos un par de versículos que tiene que ver con el tema. Y nos dice, y muchos igual y lo conocen ya de memoria, que si confesares con tu boca que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Y subrayo ahí esa frase, serás salvo. Y luego vemos el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿me ayudan? Serás salvo. ¿Ok? Bueno, la palabra traducida como salvo es la palabra griega sozo, S-O-Z-O, la palabra griega sozo. Y esta palabra es usada en el Nuevo Testamento como salvación, la palabra sozo. Y cuando nos dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, es decir, sozo, va a ser sozo, vamos a decir, sozo. Y sozo es una palabra que tiene una aplicación mucho más amplia que lo que la mayoría de nosotros a veces entendemos. Nos quedamos nosotros cortitos en lo que significa realmente la salvación. En el contexto bíblico, esta palabra va más allá de lo que simplemente conocemos o entendemos a veces como salvación. Engloba la idea de salvar, obviamente, pero también de sanar, también de liberar, también de hacer completo a alguien en su totalidad, en cuerpo, alma y espíritu. Se refiere a un rescate del peligro también. Cuando a alguien lo salvas, lo estás rescatando del peligro, lo estás rescatando de la destrucción, lo estás rescatando del pecado. Entonces todo esto, cuando eres salvado, todo esto incluye la palabra sozo. Y como resultado, cuando eres salvado, viene una restauración, viene una plenitud integral de la persona. La idea de Dios, de la salvación y de Jesús como Salvador es mucho más amplia que lo que la mayoría de la gente cree. Les platico una historia que comenté hace ratito también en la primera reunión para entender este ejemplo. Con este ejemplo, una esposa va y le da un regalo a su esposo, le regala un martillo. Y agarra el martillo el esposo y dice: muy bien, me va a servir para mis tareas de aquí de la casa, para los proyectos que tenga personales, me va a servir muy bien. Y va y lo guarda en un cajón, como los que muchos tenemos, cajones donde guardas la herramienta, y ahí tenían su llave Stilson, su perica, sus pinzas, y ahí estaba guardado se queda ahí en el cajón, en la cocina estaba este cajón.
Pasa tiempo, una semana después, y está en un proyecto precisamente el esposo, y necesitaba un desarmador. Y entonces le dice, mi amor, le grita que estaba en otro lado de la casa. ¿Qué pasó? Contesta. Y oye, necesito un desarmador. Pues ahí está. ¿En dónde? En el cajón. No, no está, yo ya fui a buscar y no está ahí nada, ya vi. Busca bien. Y es que ya busqué bien. Y llega el punto que, bueno, y si voy y lo hallo, ¿qué te hago? O sea, como que la hace venir y llega y saca el martillo, saca su martillo, y resulta que el martillo tenía una tapa que se quitaba en el mango, y ahí adentro había desarmadores que se le intercambiaban las puntas. Y wow, dice, o sea, cuando le dieron el regalo él no supo que traía todo eso ahí. Wow, y le dice, pero eso no es todo, mira, y le agarra así y saca una cinta de medir. Wow, también trae cinta de medir. Sí, pero eso no es todo. También le hace, y era una lámpara. Traía muchas cosas ese martillo, ¿no? Wow, bueno, eso justamente pasa con nosotros con la salvación, que da muchas cosas y no sabemos. Es como cuando vas a un buffet que incluye muchas cosas, y tienes tu barra de verduras, y tienes carne, no sé, tienes pastas, y llegas hasta el postre, y hay bebidas, y todo está incluido. Un padre de familia tenía 3 hijos y chiquitos, y los lleva a la feria. Y va a la feria, pero estaba limitado de feria, y entonces paga la entrada, pero pues dijo, se me hace muy cruel llevar a mis hijos a los juegos. ¿Por qué? Porque no voy a poder pagar, o sea, no se van a querer ir nada más a un juego, y son 3, entonces no voy a poder, se me va a hacer muy cruel decirles, sabes que ya nos tenemos que ir. Entonces los lleva a la feria, los lleva a ver el ganado, los lleva a ver los gritones, los lleva a ver los cobijas, los antros, los llevó a todo, pero no los llevó a los juegos. Y al siguiente día, y era el último día de feria, al siguiente día se entera que al haber pagado la entrada estaba incluido los juegos, los que ves que se querían subir. Y dices, pues ya la regué, ¿ya qué? Ya se fue la feria. Bueno, a veces así nos pasa con este término de la salvación. Incluye muchas cosas, pero a veces nosotros no aprovechamos o no sabemos, por ignorancia nos perdemos de tantas cosas. Ahora si vamos a Lucas 7 y 8, ahí vamos a estar, Lucas 7 y 8, para ver todo lo que está incluido en la salvación. Me regalaron esta pastillita, pues no la puedo abrir, estoy batallando desde hace rato. No me ganó. Muy bien, Lucas 7 y 8, veamos todo lo que está incluido. Vamos a ver cómo lo que nuestro Salvador provee para nosotros. Y vamos a ver el primero de 4 aspectos de la salvación. Número 1, vamos a ver 4 puntos. Primero, Jesús perdona. Jesús perdona. Ese es el primer aspecto de esta salvación soso. Y la historia comienza ahí en Lucas 7, cuando Jesús es invitado a comer a una casa, y es la casa de un fariseo llamado Simón. Y no eran las mesas como las que nosotros conocemos actualmente. En estas se sentaban prácticamente en el piso, y entonces quedaban como que hincados con los pies hacia atrás, y de alguna forma logra meterse una mujer que era conocida como pecadora. Ya la conocían. Se las ingenió para entrar a la casa, se pone detrás de Jesús y empieza a llorar. Y luego entonces empieza a lavar con sus lágrimas los pies de Jesús. Luego con sus mismos cabellos los empieza a secar, a lavar, a limpiar. Empieza a besar sus pies, y luego saca un frasco que tenía de alabastro con un perfume precioso, y unge los pies de Jesús. Mientras está viendo esta escena, Simón, el dueño de la casa, empieza a decir, pues no es muy profeta porque si fuera profeta sabría que esta mujer es una pecadora, y sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es pecadora. Y entonces Jesús lanza una parábola y les da una explicación. Y luego ya ahí en Lucas 7:47 Jesús dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados, o sea, Jesús no ignoraba que era pecadora, pero le dice después de la parábola,
sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados, vean, ¿qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí que, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí cuando dice tu fe te ha salvado, esta palabra salvado es la palabra sozo, S-O-Z-O. Aquí la encontramos. Y la manera en la que pensamos de la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados. O sea, a alguien que fue salvado se le perdonaron los pecados. Pero no solo eso, tiene que ver también con su restauración de su relación con Dios. Una vez que tus pecados te son perdonados, ya no hay nada que estorba entre tú y Dios. Mientras está el pecado ahí, sí tienes ese estorbo. Y Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y entonces aquí encontramos una vez más esta palabra, sozo, ve, tu fe te ha salvado. Luego encontramos que que se usa de la misma manera en Lucas capítulo 8. Jesús viene y comparte la parábola del sembrador. Ahora acordamos esta parábola del sembrador que simboliza la palabra de Dios que cayó en buena tierra, otra entre piedras. Bueno, da ciertos terrenos donde cae. Pero Jesús entonces explica la parábola esta del sembrador. Lucas 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego dice, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Y esa palabra salven es la palabra sozo, una vez más. Entonces, ¿quién es el que se opone a que crean? El que no quiere que crean y se salven. El diablo. El diablo es aquel que quiere oponerse a que escuchen la palabra, a que no caiga en buena tierra y que no se salven. ¿Ok? Entonces aquí se usa en el sentido de tener una buena relación con Dios, porque esa palabra se salven es la palabra sozo, para que no crean y entonces no sozo, vamos a decir, ¿no? Y aquí tiene que ver con tener una relación correcta con Dios, una relación restaurada con Dios por la fe. Les pongo una ilustración que escuché hace poco, una historia real que no sé, 1900 sucedió en Estados Unidos, en cierta zona por el oeste de los Estados Unidos, iba un tren y ahí iba una muchacha con su hijo, su bebé, y es la primera vez que se subía a un tren. Entonces ella iba nerviosa, no sabía pues qué onda, cómo se hace esto, qué tengo que hacer. Iba ahí en el tren y de pronto el tren, y era en un tiempo de invierno, hacía mucho frío, estaba nevando, y le saca plática a una persona que iba ahí con ella. Y entonces el tren se para y ella, como no sabía qué tengo que hacer, me bajo, sigo. Ya habían platicado hacia dónde iba ella y él le dice, no, espérese, esta no es tu bajada, aguántate, yo te digo cuando sea tu bajada y tu parada. Y entonces vuelve a arrancar el tren y pasa un tiempo y se vuelve a detener el tren. Y entonces este hombre le dice, esta ya es tu bajada, ya te puedes bajar. Toma a la mujer, abriga al bebé, que era pues prácticamente recién nacido, y se bajan ahí. Después de un momento arranca otra vez el tren y como a la media hora se vuelve a detener. Y entonces el hombre pregunta, dice, ¿por qué nos detuvimos aquí? Y dice, es que estamos en tal lugar. Y dice, ¿y entonces allá qué fue lo que pasó? No, dice, allá simplemente nos detuvimos porque tuvo una falla el tren y le iban a arreglar, y la parada es aquí, no era allá. Dice, no puede ser, o sea, porque yo le dije a la mujer que se bajara. Cuando regresan, la mujer había muerto junto con su bebé, estaban congelados. Esto es el peligro
de oír la voz que no debes de oír. Por eso tenemos que oír una voz que sea confiable. La palabra de Dios, esto sí es confiable. Porque mucha gente te va a poder dar fórmulas, te va a querer dar soluciones, pero no son adecuadas como la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos indica que Jesús es el único que salva, no hay otro, no hay más. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. No hay otro camino, es el único camino. Cuando dicen, no, es que todos los caminos conducirán a Roma, pero no al cielo, no a Dios. El único camino que te lleva a Dios es Jesús, y esto lo dice su palabra, es confiable. Así es que tenemos que tener cuidado, porque cuando escuchamos otras voces diferentes, esto te puede llevar a no tener una relación correcta con Dios, y todos los demás caminos terminan en la muerte. Así es que tengamos cuidado en escuchar la voz de Dios, y Él, Jesús, es el único Salvador, no hay otro Salvador. Número 2, les doy el siguiente punto de 4: liberación del tormento. Y esto habla de una salvación, pero de tu mente, para tener una mente sana. Así es que no es todo lo que hace la salvación, como vimos en la historia. Vamos a ver qué más hace o sea, no solo como esta mujer pecadora le fueron perdonados sus pecados, también hay una liberación del tormento. Y en el capítulo 8 ahí de Lucas, la historia habla de que Jesús y los discípulos cruzan el mar frente a Galilea, y cuando llegan entonces a la orilla, llegan a la zona ahí de los Gadarenos. Cuando pisan la orilla se encuentran a un hombre que estaba poseído por el demonio, y la Biblia nos dice que este hombre tuvo muchos demonios por mucho tiempo. Y cuando viene con Jesús, bueno, además nos describe más cosas de este hombre. Este hombre vivía en las tumbas. Este hombre ya ni ropa traía, andaba sin ropa, y gritaba de noche y de día, se cortaba con piedras, y a veces lo habían capturado y lo habían incluso hasta encadenado, y dice que rompía las cadenas. Este hombre estaba en una situación tan difícil. Pero luego cuando viene Jesús y tiene este encuentro con Jesús, Jesús expulsa a los demonios y los echa a unos cerdos que estaban ahí, y estos cerdos corren y se van a un despeñadero ahí en el lago, y se ahogan, ¿verdad? Y la gente que lo vio esto se empezaron a poner, o sea, tuvieron miedo de lo que estaba pasando. Vamos al versículo 34 de Lucas 8 para retomar esta historia. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Vean la condición de este hombre. Habían salido, o sea, había estado endemoniado, pero ya salieron. Y ahora estaba como sentado a los pies de Jesús, y además ahora ya estaba vestido, porque él andaba sin ropa. Ya estaba vestido y estaba, dice también ahí, en su cabal juicio. O sea, ya estaba o sea, ya todo un ingeniero ahí sentado así, yo me lo imagino encorbatado, perfumado, no sé cómo estaba, pero ya no era el mismo aspecto que había tenido unos momentos antes. Y la gente tuvo miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado, dice ahí, y subrayo esta palabra, salvado, cómo había sido salvado el endemoniado. Salvado es soso es nuestra palabra ahí para salvación. Él fue soso, vamos a decir. Él fue salvado. En el original es la palabra soso, nuestra palabra para salvación. Él estaba en su sano juicio, porque la salvación también incluye ser liberado de la influencia demoníaca y de la opresión que hay contra tu mente, y te lleva a tener una mente sana, a estar en tu cabal juicio, a estar correctamente, a estar en armonía, a estar en descanso, a estar en paz. Esto es parte del paquete de la salvación y está disponible para todos. Los famosos versículos que encontramos en Isaías 53
donde dice en el versículo 4, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando de Jesús, es una profecía de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por ¿qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Entonces, si tú tenías un castigo que te quitaba la paz, ya no lo tienes que tener tú, ya la lleva Él. Así como las enfermedades ya las llevó Él. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sin duda yo sé que hay personas que batallan con sus pensamientos, que tienen pensamientos oscuros, que están luchando tienen unas batallas, el campo de batallas aquí en la mente, y traen todo turbio, como decía, como el agua de Ciudad Valles, y ahorita así todo turbio la mente, lleno de telarañas, o sea, estamos batallando y traemos pensamientos y traemos cosas que nos oprimen, y todo el tiempo hay gente que está pasando situaciones muy complicadas. Pero yo te tengo buenas noticias, porque la salvación que Jesucristo compró incluye paz para tu mente. ¿Quién quiere tener paz? Yo quiero tener paz en mi mente. Quiero poder dormir, quiero poder descansar, quiero poder estar tranquilo. Punto número 3. El poder de la fe te lleva a la sanidad física, que está incluida en la salvación también. Entonces vamos a ver, regresemos a la historia que no ha terminado, en Lucas 8:41. Dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces va y el Señor Jesús le manda, dice, ven a mi casa Jesús, te invito a mi casa. Hay alguien que quiere invitar a Jesús a su casa, güey. Ven a mi casa, mi hija está en una gran necesidad, necesito que vengas a mi casa. Y lo invita y va para allá, pero había mucha gente y estaba oprimiendo allá a Jesús. Y sucede algo en el camino. Mientras van en el camino, dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, fíjate la edad de la niña tenía 12 años y estaba muriendo. Ahora viene esta mujer que tenía 12 años padeciendo, y había gastado mucho, había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. 44, se le acercó por detrás, así como la mujer pecadora se acercó por atrás de Jesús, y tocó el borde de su manto, y al instante, o sea, pum, o sea, no un abrir y cerrar de ojos, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Todos decían, no, pues yo no. Y Pedro dice, maestro, si todos te están apretando, ¿cómo dices quién me tocó? Mucha gente te ha tocado aquí. No, es que hay alguien que me tocó de una forma especial. Hay alguien que sí me tocó. Y entonces, bueno, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, y vean qué es lo que le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La frase te ha salvado es una sola palabra griega. Adivinen cuál. Soso. Hija, tu fe, soso, te ha salvado. Y le dice, ve en paz. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, ser salvo también abarca la sanidad para tu cuerpo. Y ella fue sanada físicamente, y Jesús a esa sanidad física lo llamó salvación, porque le dijo, tu fe te ha salvado. Quiero hacer una recapitulación hasta lo que llevamos ahorita.
En primer lugar, el perdón y una relación restaurada con Dios es lo que la salvación hace para tu espíritu. Todos somos espíritu, tenemos un alma, que es la mente, y habitamos en un cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, la salvación, cuando restaura tu relación con Dios, cuando tus pecados te son perdonados, eso arregla tu espíritu, arregla nuestro espíritu, es una salvación para nuestro espíritu. Número dos, cuando la paz viene a tu vida, luego entonces la salvación está haciendo algo por nuestras mentes. Cuando tú andabas todo turbado ahí, con problemas en tu mente, desubicado, cuando viene esta salvación trae paz a tu mente. Y número tres, la sanidad es la salvación que viene a nuestros cuerpos. Entonces vemos espíritu, alma y cuerpo, todo está en la salvación, está incluido. Seguramente han escuchado la historia de Hechos capítulo 3. Hay un hombre que diariamente estaba acostado ahí tendido en la puerta del templo, una puerta que era llamada la Hermosa. Y entonces cuando viene Pedro y Juan, hablan con este hombre y este hombre es sanado. Pues todos ya habían visto a este hombre que por años estaba ahí, de pronto es sanado. Pero viene una acusación contra Pedro y Juan a causa de esta sanidad y los arrestan, y al día siguiente son llamados ante el Sanedrín y está el sumo sacerdote, están los ancianos y le hacen una pregunta que viene a ser hasta como una demanda y le dicen: ¿con qué poder o en qué nombre hicieron esto? ¿Con qué poder y con qué nombre? ¿En qué nombre han hecho esto? Y la respuesta de Pedro fue ahí en Hechos 4 versículo 9. Él dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, y esa palabra sanado es soso, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 12. Y en ningún, a ver, lo leemos juntos esto. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Soso, ahí aparece la palabra también. Y si vemos aquí el tema en discusión, era la sanidad del hombre, era una sanidad física. Era una sanidad física. No era, el perdón no era el contexto de esta historia, aunque es cierto que ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en que podemos ser perdonados de los pecados. Eso es cierto, pero aquí el contexto, si estamos viendo, es sobre sanidad. Está hablando sobre sanidad nada más, en el sentido de que somos perdonados y somos restaurados en una relación con Dios. ¿Estará hablando de eso? Ninguno, solo en el nombre de Jesús. O sea, eso es una realidad. No te puedes ser salvado y perdonado de pecados más que en el nombre de Jesús. No hay otra forma, porque Él es el único camino. No hay otra forma. Sin embargo, aquí de lo que están hablando es de la curación de un hombre, porque hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Todos los aspectos de la salvación son dones que Dios da, son dones de la gracia de Dios, vamos a decir. Son dones de la gracia de Dios que se reciben por fe. Necesitas tener fe para poder recibirlos. Ahí están, pero si no tienes fe no los puedes recibir. Todo esto que estamos viendo, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo, la salvación, el perdón de pecados, tu restauración con Dios, todo eso es un regalo de Dios, se reciben por fe, porque es gracia de Dios. Por gracia sois salvos a través de la fe. En Romanos 10 versículo 17 nos dice: así es que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Es importante que oigamos la palabra de Dios, que escuchemos, que estemos atentos a sus palabras para que nuestra fe venga, para que sea incrementada y entonces podamos poner en acción esa fe y podamos recibir la sanidad o la salvación que Jesús nos otorga. Los aspectos de la salvación que tocan nuestras mentes, que tocan nuestros cuerpos, a veces se predica tan poco de esto porque simplemente se habla de la salvación para la vida eterna, que qué bueno, pues eso vale mucho. Sin embargo, tú puedes vivir en victoria aquí en la tierra porque parte del paquete de la salvación está incluido la sanidad física, está incluido la sanidad mental también, pero a veces no se habla de eso. Por ejemplo, vamos en Hechos capítulo 3 y 4 y lo hemos oído muchas veces. Esto que leímos, se nos ha predicado muchas veces estos pasajes. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se dice, invoca el nombre del Señor Jesús y serás salvo. Y estoy 100% de acuerdo con todo esto. Pero que nos dice, no hay perdón en otro nombre. No puedes restaurar tu relación con Dios con ningún otro nombre. Pero ese ni siquiera es el contexto. Aunque lo usamos para predicar, muchas veces tal vez tú le has compartido a alguien estos pasajes, yo lo he hecho muchas veces, y lo que está hablando aquí es distinto a lo que yo estoy usando, aunque eso es absolutamente cierto también. Y escuchamos miles de sermones del perdón de Dios, de su gracia, de la reconciliación con Dios, con estos versículos. Tal vez de cada 1000 sermones, uno nada más está hablando de sanidad, como es parte de la salvación. Y hasta luego nos sorprende cómo seguimos viendo resultados y no estamos predicando todo. Y aún así hay resultados, gracias a Dios. Okay. Aquí, bueno, el punto, no quiero entrar en controversia por esto, pero lo importante es que prediquemos a Jesús, porque Él es el sanador, Él es el salvador, y Él te da todas estas cosas, todos estos beneficios. Hace rato cantábamos, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Que bendiga mi ser su santo nombre. La mujer de la historia escuchó hablar a Jesús y eso la llevó a actuar. Cuando Jairo habló con Jesús y le dice, quiero que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo, y Jesús va, lo aprieta la gente, viene esta mujer que aparece, esta del flujo de sangre, y viene a buscar a Jesús. Y algo que escuchó la llevó a actuar y la llevó a tomar el borde del manto de Jesús. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, en cierta forma, y no me malentiendan, esto no fue un acto soberano de Dios, aunque Dios es soberano, pero esto dependió de la fe de ella. Dios puede sanarte, Dios quiere sanarte. La cosa es que tú quieras la sanidad, que tú quieras recibirlo. Y a veces tenemos que poner en acción nuestra fe, como lo hizo esta mujer. ¿Qué tuvo que hacer ella? Bueno, ella tuvo que extenderse para tocar el manto de Jesús. Ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto. Y vino y tocó a Jesús y fue sanada. Y ahí en Lucas 8:45, cuando dijo Jesús, ¿y quién me ha tocado? Y maestro, pues todos te han tocado aquí. Mucha gente te ha tocado. No, es que poder salió de mí. Hay alguien que me tocó. Es que maestro, la gente te está apretando. No, hubo alguien que me tocó, dijo Jesús. Ahora, ¿qué tipo? Porque dice él, porque salió poder de mí. ¿Qué tipo de poder salió de Jesús? En Hechos 10:38 nos dice cómo Dios cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesús viene para sanar, Jesús viene para restaurar. Pero si vemos la historia paralela ahí en Mateo 9 versículo 20, que nos habla de esta mujer que se acercó y tocó a Jesús, nos da unos datos más, porque es una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acerca por atrás a Jesús, toca el borde de su manto. Dice el versículo Mateo 9:21, porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y esta palabra salva es oso.
Si tocare solamente el borde de su manto seré salva. Y ella decía repetidamente esta oración: si tan solamente tocare su manto seré sanada. Y lo repetía una y otra vez: si toco su manto seré sanada. Y ella llegó ahí y tocó al borde de su manto. Y era algo tal vez difícil, posiblemente se tuvo que arrastrar, que hincar y para meterse entre las piernas de la gente para poder tocar la parte de abajo del borde de su manto, porque decía: si tan solo toco el borde de su manto. Y tuvo que extenderse, y tuvo que hacer algo especial, y tuvo que moverse, y tuvo que poner en acción lo que ella estaba diciendo y estaba creyendo. Y llegó, y seguramente su condición, si tenía 12 años así, ella estaba debilitada. Su hemoglobina debe haber estado en el suelo. Pero se arrastró y se arrastró entre la multitud. Y me llama la atención que esto no fue algo exclusivo de ella. Hubo más gente que hizo esto, porque en Marcos 6:56 nos menciona que, y donde quiera, es decir, en todas partes, que Jesús entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y qué pasaba? Que todos los que tocaban, ¿qué les pasaba? Quedaban sanos. Y esa es la palabra sozo. Todos los que tocaban el borde de su manto, sozo. Y yo quiero invitarte hoy a que toques el borde del manto de Jesús, y que venga esta palabra sozo a tu vida y seas salvado, sanado. Entonces, no solo esta mujer del flujo de sangre, sino donde quiera que Jesús entraba, en las aldeas, en las ciudades, en los campos, la gente rogaba solo tocar el borde o la orilla de su manto. ¿Por qué? ¿Por qué se esforzó esta mujer? ¿Por qué traía esta idea de que si tan solamente toco el borde de su manto? Bueno, miren, en las escrituras, el último profeta que habló antes de que viniera Juan el Bautista, el último profeta que tenemos registrado es Malaquías. Malaquías dio una palabra que conocían perfectamente, porque pasaron 400 años de silencio donde no hubo profecías, pero estos fueron el último profeta, y la gente conocía de memoria esta promesa de Dios que está en Malaquías 4 versículo 2. Cada judío conocía esta promesa. Malaquías 4:2: mas vosotros los que me teméis, mi nombre, dice ahí, nacerá el sol de justicia. Y el sol de justicia es un término para hablar del Mesías. Entonces está diciendo: mas vosotros los que me teméis, los que teméis mi nombre, nacerá el Mesías. Y Jesús es el Mesías, y esta mujer lo sabía. Pero después dice: y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero nacerá el sol de justicia, nacerá el Mesías, y en sus alas traerá la salvación. Y esta palabra alas, ¿saben cómo se traduce? Es traducida como el borde de su manto. En otras palabras, vamos a traducir esto. Está diciendo: a los que me teméis nacerá el Salvador, y en el borde de su manto traerá la salvación. Y si todos conocían esto, por eso decía: yo tengo que tocar el borde de su manto. Le rogaban: permíteles, los acostaban a los enfermos, tan solo que toquen el borde de su manto, con eso es suficiente. Y esta mujer, con el problema de 12 años de flujo de sangre, dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, si tan solamente tocare el borde del manto del Mesías, seré sana, porque Él va a traer la salvación. Ahí es donde trae la salvación. Les doy otro ejemplo más. Dice en 1 Samuel 15 versículos 27: volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Es que la gente tenía esta figura de que hay que tocar el borde del manto, aunque sea debo de tocar eso, con solo eso es suficiente. Y hoy tú puedes tocar el borde del manto de Jesús. Está disponible para ti, para mí, y recibir la salvación que Él está ofreciendo. Por eso esta mujer seguía diciendo una y otra vez: si solo toco su manto seré sana, si solo toco su manto seré sana.
y por eso tocó el borde de su manto. Y todas las multitudes querían tocar el borde de su manto, porque las escrituras, la promesa decía que cuando venga el Mesías habrá sanidad en el borde de su manto. Y ellos actuaban de acuerdo a la promesa. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y ves las promesas, dices: yo quiero esa promesa para mí. Yo sé que si tan solo hago yo mi parte, yo voy a recibir esa promesa. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que hoy aférrate a la promesa que Dios te está dando, así como lo hizo esta mujer. Y número 4, más allá de la muerte. El gran final de la salvación de Jesús lo encontramos más allá de la muerte. O sea, este es el gran final. Este es lo que vale la pena. La historia continúa en el versículo 49 de Lucas 8. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Miren, me empieza diciendo este versículo que Jesús estaba hablando. Cuando está la voz de Jesús, está la palabra de Dios, pero de pronto surge otra voz, y esta voz es una voz de desánimo, es una voz de desesperanza, es una voz de derrota que dice: ya no lo molestes, tu hija ya se murió. Cuando vienen las noticias a tu vida, ¿qué voz quieres escuchar? ¿La voz de Jesús, palabra de Dios, o quieres escuchar las otras voces? Porque a veces viene el vecino o el compadre y la verdad que a veces no ayudan mucho lo que vienen a decirnos. ¿Qué voz escoges tú escuchar? Como esta mujer que iba en el tren, que escuchó la voz de un desconocido y le creyó, y eso causó la muerte de ella. Es una historia real esa. ¿O prefieres decir: Señor, yo quiero oír tu voz y que nada me estorbe a escuchar tu voz? Pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo, porque dice que estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús le respondió. ¿Qué dijo Jesús? No temas, no temas, cree solamente y serás salva. Soso. No temas, cree solamente y serás salva. ¿Crees? No temas. Dile al de al lado: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. Y adivinen entonces esa palabra salva, ¿qué palabra es? Soso. Cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y ya serás salva. Pero realmente sí había muerto. O sea, sí había muerto. Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Hay un libro que vamos a ver si lo conseguimos en la librería, que les recomiendo. A lo mejor alguien ya lo leyó. Se llama 90 minutos en el cielo. ¿Alguien ya lo leyó? Creo que hay una película también. Yo lo vi, lo tuve en un audiolibro y me gustó mucho. Hace muchos años, hace como 15 años o más lo tuve. Y este libro les platico un poquito. Los invito a que lo busquen, lo lean. Si no, a ver si lo podemos conseguir aquí, luego les daremos información. Es de Don Piper, el que lo escribió, pero es una historia real. Don Piper, un pastor que venía de un servicio, iba manejando en la noche, creo que en la lluvia, y de pronto al pasar por un puente en Estados Unidos, Texas creo, un tráiler lo hace pedazos. O sea, pasa. ¿Cuántas llantas trae un tráiler?
18, pues yo creo que le pasaron como unas 16 por sobre él. O sea, le pasaron las llantas del tráiler sobre él, desbarató el vehículo donde iba y murió. Esto fue en 1989. 90 minutos después, o sea, llegaron paramédicos, tardó la ambulancia en llegar, llegan paramédicos, checan. Vinieron dos grupos. Primero un grupo vino, después vino otro doctor y lo declararon ya muerto. Y habían tapado ya el coche con una lona. No podían sacarlo porque estaba entre los fierros ahí. Entonces lo taparon con una lona. Y llega alguien, empezó a hacerse fila como siempre ahí entre los coches. Era en la noche, a lo mejor no eran muchísimos coches, pero empezó a haber fila y se baja alguien. Pues ¿qué pasó aquí? Y resulta que era un pastor. Y ya le dice, pues hubo un accidente, por eso no puedes pasar. Y entonces algo brota en él que dice, ¿me permiten ir a orar por él? Pues ya está muerto, ¿verdad? Tú sabes. Y entonces, pues permítanme. Y va. No se pudo acercar muy bien porque, pues imagínense entre los fierros cómo estaba. Mete la mano por la ventana así de atrás en lo que pudo. Se habían roto los vidrios. Y creo que sí lo tocó, pero tuvo que levantar la lona que ya lo tenían tapado. Y empieza a orar por él. Y de repente dicen que salió corriendo más rápido que el campeón, ¿cómo se llama el de los 100 metros planos que ganó Bolt? Salió corriendo, yo creo que más rápido que él, porque o sea, ya habían pasado 1 hora y media de que lo habían declarado muerto. Y cuando empieza a orar por él, empieza a cantar, el que estaba ahí. Y que empezó, mi corazón entona la canción, alguna canción así empezó. ¡Pum! Pues salió corriendo, ¿verdad? Volado. Está vivo, está vivo. No, hombre, ¿cómo crees que está vivo? Está muerto. O sea, ya dos grupos ya lo vieron, ya, o sea, no, mira, no puede estar vivo para empezar. O sea, en la condición que estaba, está vivo. Y ya, bueno, van y resulta que sí, estaba vivo y cantando, ¿no? Y ya, bueno, el libro platica más cosas, todo eso. El punto es aquí, este libro te habla, este hombre estuvo en el cielo, o sea, sí murió y estuvo en el cielo y te platica una escena del cielo que vale la pena leerlo. O sea, te emocionas, dices, oye, cuando me muera yo quiero ir a ese lugar. Te describe con tanta perfección, tanto detalle el cielo que jamás hemos escuchado de esta forma. Ahora, rara vez encontramos historias como esta, o sea, sí, pero la de la niña que estaba muerta, que Jesús dijo, nada más está dormida, y fue y le dijo, muchacha, levántate, y se levantó. Bueno, así yo creo que le dijo a Don Piper, regrésate. O sea, él ya estaba en el cielo. No, es que no me quiero ir de aquí. Regrésese, tienes un propósito en la vida. Y regresó. Y en Lucas 8 nos revela más que esto de esta niña que resucitó, porque nos revela el gran final de la salvación. Al final seremos rescatados de la muerte a través de la misma muerte, imagínate, a través de la resurrección. Ahora, si Jesús tarda en venir, no sabemos cuándo va a venir, pero va a venir. Pero si tarda en venir, todos nosotros vamos a enfrentar la muerte. O sea, esto es una realidad. Dejaremos estos cuerpos en la muerte, no hay cómo evitarlo. Es algo que pasará. Enfrentaremos la muerte física. Jesús le dice a esta niña que dormía, levántate. Lo mismo le dijo a Lázaro. A Lázaro se lo dijo cuando ya tenía 4 días, ya apestaba el cuerpo, ya estaba echado a perder. O sea, dicen que en 3 días el arrimado y el muerto apestan, ¿no? Algo así. Pues yo creo que este ya tenía más. Ya la cueva ya estaba apestosa, y por eso las sellaban, las cerraban. Y dijo, no, ábranla, levántate, le dijo, y se levantó. Pero Jesús dijo, es que está dormido. Dijo lo mismo que con la niña. El mismo apóstol Pablo usó también esta metáfora cuando habló una y otra vez sobre los creyentes que habían muerto en el Señor. Él decía, ellos durmieron en Cristo. Yo quiero
cuando muera, yo quiero dormir en Cristo. Y al decir dormir no significa que entres en un sueño del alma y que no haya conciencia en ti. No, cuando mueres entras a un lugar inmediatamente y estás muy consciente, porque Jesús dijo al hombre rico, este hombre que murió, inmediatamente estaba en el infierno y ahí estaba viendo de lejos a Abraham y al seno de Abraham, y él dijo: Padre Abraham, estoy atormentado en esta llama. Él estaba muy consciente de dónde estaba. O sea, él estaba consciente inmediatamente después de dormir. El apóstol Pablo dijo: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y partir y estar con Cristo es mucho mejor. Entonces tenemos que estar preparados, porque vamos a enfrentar la muerte de alguna manera. ¿Estás listo para esto? Va a llegar en algún momento, si el Señor no viene pronto. Algunos seres queridos que están dormidos, vamos a decir, en el Señor, que durmieron en el Señor, que murieron con Cristo, los volveremos a ver, porque hay una resurrección. Un día la trompeta sonará y el Señor descenderá del cielo, y con un grito va a decir: levántate, levántate muchacha, o levántate, sal Lázaro, sal fuera. Va a decir tu nombre, y en un instante, en un solo parpadeo, los muertos van a resucitar, y los que estén vivos todavía, esos van a ser arrebatados para encontrarse con Cristo en las nubes. Todo esto es parte de la salvación. Entonces, repasando, el perdón de pecados y la restauración en tu relación con Dios es parte de la salvación. La paz para mi mente es parte de la salvación. También la sanidad física está incluida en la salvación. Pero por último, una resurrección y entrar en una nueva eternidad con cuerpos glorificados como su cuerpo glorioso, y entrar en algo tan glorioso y tan majestuoso que en lo terrenal no logramos ni siquiera imaginar lo glorioso que es. Eso nos espera como parte de la salvación. Cierro con esto, y si los músicos me acompañan, por favor, se preparan. O bueno, los voy a poner a orar también otra vez. A lo mejor, no sé, ahorita vemos. Miren, no hay forma de que seas salvado sin Cristo. Necesitas a Cristo para ser salvado. Habrá alguien que quiera, que diga: yo necesito salvación en algún área, yo necesito salvación. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y el primer paso que vamos a dar es que necesitas perdón de tus pecados. Vamos a rendirnos ante el Señor, vamos a orar, vamos a pedir por fe, vamos a creerle. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Este es el único. No hay manera. Solo a través de Jesús. Necesitas a Jesús en tu vida. Podremos ponernos a cuentas con Él y pedir perdón y recibir esta salvación, que es un don gratuito, que nos lo da por gracia. Tal vez alguien aquí nunca ha entregado su vida al Señor Jesús. Tal vez alguien diga: yo necesito que sean perdonados mis pecados. Ya no quiero seguir cargando esta. Necesito ser librado. Necesito ser rescatado de mi vana manera de vivir. Cierra tus ojos y vamos a orar. Tal vez alguien lo esté haciendo por primera vez. Vamos a acompañarlo. Y dice: Señor Jesús, en voz alta: Señor Jesús, te pido perdón. Te pido que limpies mis pecados. Hoy me humillo delante de ti. Reconozco que estoy perdido, que a causa de mi pecado mi relación con Dios no es correcta. Pero hoy te pido que me salves, que me rescates, que me guardes del peligro, del pecado. Te rindo mi vida. Jesús, sé mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Amén. Amén. Pero yo quiero retarte a que des un paso de fe. Y así como esta mujer tuvo que extenderse y tuvo que luchar y hacer algo
a poner en acción lo que ella estaba creyendo, y decía: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Si tú tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna otra situación, puede ser mental, puede ser de tus sentimientos, de tus emociones, pues tenemos al sanador aquí. Así es que me gustaría orar por ti. Si tienes alguna situación y dices: Señor, sálvame, como un paso de fe valiente, yo te invito a que pases aquí al frente y vamos a orar. Señor, traigo mi necesidad delante de ti. Tal vez estás viniendo por alguien más que sabes que necesita estar tal vez en forma cabal, un corazón herido, no sé, qué sé yo, o sanidad física, simplemente alguna enfermedad, que te dieron alguna mala noticia, pero tú has decidido creer en la palabra de Dios antes que otro, anteponerla. Y voy a invitar a los servidores que me acompañen orando. Sí, les voy a pedir si me ayudan. Que vamos a orar. Levántate, dice el Señor, levántate. Hoy hay sanidad, hoy hay salvación en la casa. Hay paz para tu mente, hay restauración, porque nada es difícil para Dios. Tenemos un Dios que te ama, que conoce tu situación, sabe por lo que has pasado. Hoy estamos aquí en casa con Jesús, que es el que salva. El Salvador está aquí con nosotros. Jesús está contigo. Él te viene a acompañar. Gracias, Jesús. Él viene a restaurar tu vida, tu relación con Dios. Él puede sanar las relaciones, la relación de un hijo con un padre. Viene a salvar tu espíritu, viene a salvar tu mente, viene a salvar tu cuerpo. Gracias, Señor. Señor, ponemos nuestras necesidades delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, Señor. Tú traes sanidad. Tú fuiste molido por nuestros pecados. Tú llevaste el castigo de nuestra paz. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Somos sanos, somos salvos en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Jesús es el que salva. Jesús es el Señor. Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de poder. Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esta salvación viene a nuestras vidas, viene a este lugar. Él vino a salvar, a sanar, a liberar. Él vino a hacerte completo, pleno, en toda tu totalidad, de cuerpo, alma, espíritu. Él vino a rescatarte del peligro. Él vino a rescatarte de la destrucción, de la desesperación. Vino a sacarte del pozo, del lodo cenagoso. Vino a poner tus pies firmes sobre la roca que es Jesús. Él vino a rescatarte, a librarte del pecado, de la enfermedad, de la destrucción, de cualquier peligro. Y como resultado hoy recibes restauración. Hay restauración, hay plenitud integral en la persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, por entregarte por nosotros.
Gracias por darnos vida, gracias por hacernos plenos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Jesús te dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No a medias, en abundancia. Yo vengo a darte vida, te dice Jesús. Vida abundante. Vida abundante para que tú vivas en plenitud. En el nombre de Jesús, el Salvador, el Sanador, el que nos liberta, el que nos restaura, el que nos ayuda, el que nos sostiene. Nada puede condenarte, nada puede atarte, porque eres libre, verdaderamente libre. En Jesús somos libres, verdaderamente libres. Libres, en Cristo hay victoria. En Jesús hay victoria, hay salvación, hay restauración, hay vida, hay gozo, hay paz.